La bahía de mantenimiento de la estación Ratatouille vibraba con el ritmo constante de la maquinaria y los sopletes de soldadura. Kira, de 7 años, estaba parada cerca de la entrada. Su cabello azul cian reflejaba las duras luces industriales y tenía las alas dobladas contra su espalda. Las membranas pálidas mostraban cada vena cuando la fluorescencia superior las golpeaba en el punto justo, un recordatorio de su herencia draconiana del lado materno. A su lado, agarrando su mano con diminutos dedos con garras, estaba Frost, su hermano adoptivo de 3 años. Sus escamas albinas habían perdido su brillo perlado hacía semanas y ahora estaban opacas y descascaradas en los bordes. «Por favor», le dijo Kira al mecánico que trabajaba en un estabilizador de gravedad. Sus grandes ojos color aguamarina rebosaban de lágrimas que dejaban tenues rastros rosados en sus mejillas. «Llévatelo. No ha comido en 3 días. Yo tampoco». Pero su voz se quebró. «No puedo verlo morir de hambre. Los refugios no aceptan draconianos, y los humanos dicen, no somos su responsabilidad». El mecánico, un hombre de hombros anchos llamado Capitán Marcus Sterling, dejó su antorcha de plasma y realmente los miró por primera vez. El vestido de la muchacha, una vez blanco con delicados bordados, colgaba suelto sobre su delgada figura, manchado con líquido hidráulico y algo que podría haber sido sangre. La pequeña criatura dragón a su lado apenas le llegaba a la cintura. Las membranas de sus alas anaranjadas eran tan delgadas que eran casi transparentes. Las costillas de ambos niños se veían a través de la piel y las escamas. Marcus se arrodilló lentamente. Su mono crujió con manchas secas de refrigerante. «¿Quién te hizo elegir a este pequeño?». La pregunta flotaba en el aire reciclado de la estación. Las alas de Kira se movieron involuntariamente, una señal draconiana de angustia que la mayoría de los humanos nunca aprenden a leer. La autoridad portuaria dijo que nuestro permiso de residencia expiró cuando papá murió. El señor Arwick de la administración colonial dijo que tenemos 72 horas para abandonar los sectores humanos o nos separarán y enviarán a Frost a los laboratorios de investigación. Marcus sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Había escuchado rumores sobre lo que le sucedía a los jóvenes draconianos no reclamados en los sectores de investigación. Su bioquímica única los hizo valiosos para ciertos experimentos que la Junta de Ética Colonial pasó por alto convenientemente. «¿Dónde está tu madre?», preguntó suavemente. «Mamá está enferma», susurró Kira. «Ha estado trabajando en el curso de termalismo sin trajes adecuados para pagar la deuda médica de papá. La radiación. Ya ni siquiera puede mantenerse en pie». Marcus se puso de pie lentamente y miró alrededor del área de mantenimiento. Su tripulación había dejado de trabajar y todas las miradas estaban centradas en los 2 niños. Allí estaba el viejo Samuel Torrance en su banco de trabajo. El especialista en prótesis que perdió a sus propios hijos en el desastre de la colonia Antares. Rachel Kovach se apoyó en su armario de herramientas. El exingeniero militar cuyas cicatrices contaban historias que ella nunca contaría. El gran Theodore Washington. Todos lo llamaban Torre y estableció un acoplamiento de fusión que pesaba más que los 2 niños juntos. «Torre», gritó Marcus, y su voz tenía el peso del mando de sus días como oficial naval antes del accidente que lo dejó en tierra para trabajar como civil. «Entrar al comunicador. Quiero que todos los mecánicos, ingenieros y técnicos especialistas de este sector estén aquí en 20 minutos». La voz profunda del capitán Tower retumbó con preguntas. «Estamos a punto de descubrir quién ha estado haciendo que niños de 7 años elijan entre la familia y el hambre en mi estación». Los siguientes 20 minutos lo cambiaron todo. Mientras los mecánicos e ingenieros ingresaban a la bahía, con el rostro endurecido al ver a los 2 niños hambrientos, Marcus ya había comenzado a hacer llamadas. El primero fue para la doctora Elena Vázquez, la directora médica que dirigía la clínica gratuita del Sector 7 contra los deseos de la administración colonial. «Elena, te necesito en la Bahía 12. Trae suplementos nutricionales y lo que uses para fisiología draconiana». «Marcus, no puedo esperar». «¿Dijiste draconiano?».
La administración lleva meses negando permisos médicos para no humanos. No me importan los permisos. Aquí hay una niña híbrida de 7 años que intenta regalar a su hermano adoptivo porque se están muriendo de hambre. Llegar aquí. Su segunda llamada fue a Winston Garrett, un analista de datos que le debía a Marcus más favores de los que cualquiera de ellos podía contar. Win, necesito que obtengas los registros de vivienda del sector 4, específicamente todo lo que involucre permisos vencidos y familias draconianas. Esos son datos coloniales clasificados, Marcus. Si me atrapan, entonces no te dejes atrapar. La tercera llamada fue para alguien a quien la mayoría de la gente en la estación Ratatouille solo conocía por su reputación. Natasha Bulov, exfiscal colonial convertida en investigadora privada después de haber hecho demasiadas preguntas sobre niños draconianos desaparecidos. Bulov aquí. Es Sterling. Creo que acabo de encontrar tu canal de niños desaparecidos. Hubo silencio en el otro extremo. Entonces me voy. Mientras Marcus hacía sus llamadas, Rachel se había arrodillado junto a los niños con una barra de proteína de su reserva de emergencia. Kira intentó rechazarlo, empujándolo hacia Frost, pero el pequeño dragón ya estaba inconsciente y su respiración era superficial. El entrenamiento militar de Rachel entró en acción. Ella recogió a la pequeña criatura, cuyo peso apenas se registraba en sus brazos. Bahía médica. Ahora. Ella ladró y 3 mecánicos abrieron camino. Tower había tomado la mano de Kira en su enorme palma. Todo el brazo de la niña desapareció bajo su agarre. Vamos, pequeño guerrero. Vamos a conseguirles algo de ayuda a ambos. Pero Kira se apartó y el pánico se reflejó en sus ojos. No. Si la administración se entera de que estamos aquí, nos llevarán. Dijeron que estábamos ocupando ilegalmente el espacio humano. Dijeron que mamá cometió fraude al casarse con papá porque no reveló su genética draconiana antes de que se registrara la unión. Marcus se detuvo en seco. Ella no lo sabía. Kira negó con la cabeza. Los genes latentes que se activan durante el embarazo. A veces ocurre con los linajes antiguos. A papá no le importó. Dijo que el amor es amor sin importar la forma en que venga. Pero después de morir en el accidente de descompresión, el señor Arwick dijo que el matrimonio era nulo, lo que significaba que nuestro permiso de vivienda era fraudulento, lo que significaba que podían confiscar los bienes de su familia y desalojarlo. Natasha Bulov terminó de entrar en la bahía. Su ojo cibernético se preocupó mientras se enfocaba en los niños que grababan todo. Es el mismo patrón que he estado siguiendo durante 2 años. A las familias mixtas se les anula su estatus legal por tecnicismos y se les confiscan sus bienes y a los niños desaparecen en el sistema. La doctora Vázquez llegó con su equipo médico y se dirigió inmediatamente a examinar a Frost. Su expresión se oscureció cuando el escáner leyó sus signos vitales. Desnutrición severa, insuficiencia orgánica en etapa temprana. Otro día más y no terminó. En lugar de eso, sacó un kit intravenoso diseñado para la biología reptiliana. Necesito una superficie limpia y lámparas de calor. Su temperatura central está bajando. Los mecánicos transformaron la bahía en un centro médico improvisado en cuestión de minutos. Las estaciones de soldadura se convirtieron en mesas de reconocimiento. Las cajas de herramientas fueron vaciadas para colocar suministros médicos. Alguien incluso había encontrado unidades de calefacción en la sala de máquinas para crear una estación de calentamiento para Frost. Mientras el médico trabajaba, la voz de Winston crepitaba en el comunicador privado de Marcus. Capitán, no le va a gustar lo que encontré. Colóquelo en la pantalla principal. La pantalla de diagnóstico de la bahía cobró vida y mostró registros de vivienda, avisos de desalojo y un patrón que hizo que todos en la sala detuvieran lo que estaban haciendo. 43 familias en los últimos 18 meses. Todos los matrimonios humanos mixtos y draconianos, todos desalojados por tecnicismos, todos con niños que posteriormente fueron registrados como reubicados en instalaciones apropiadas. ¿Dónde están las instalaciones? Marcus preguntó,
aunque sospechaba que ya lo sabía. La voz de Winston era sombría. División de Investigación Biológica Suble 5, el mismo lugar donde se estudian muestras enológicas. El puño de Tower impactó contra una viga de metal, dejando una abolladura. Están experimentando con niños. No experimentar. Natasha corrigió, mientras su ojo cibernético proyectaba datos adicionales en la pantalla. Cosecha. Los híbridos humanos draconianos producen enzimas únicas durante la adolescencia. Esas enzimas valen 50.000 créditos por gramo en el mercado negro. Se utilizan en tratamientos de longevidad para los ultra ricos. La bahía quedó en silencio excepto por el zumbido de las lámparas de calor de Frost y el suave sollozo de Kira mientras sostenía su pequeña mano con garras. Marcus miró alrededor de la habitación y a su tripulación. Estos no eran soldados ni héroes. Eran mecánicos, ingenieros, gente que arregla cosas para ganarse la vida. Pero en ese momento vio la misma expresión en todos los rostros. El que dijo, algunas cosas estaban rotas más allá de lo que cualquier herramienta podía arreglar. Y a veces sabía que ser la llave inglesa en los engranajes de la injusticia. Muy bien, dijo en voz baja. Esto es lo que vamos a hacer. Equipo 1, Rachel, toma 6 personas y llega al sector 4. Encuentra a la madre de Kira y a cualquier otra familia desalojada que aún esté en el área. Tráelos aquí. Reclamamos esta bahía como refugio de emergencia bajo el artículo 7 de la Ley de Salvamento Marítimo. Eso es para barcos dañados, no para personas. Alguien señaló, estas personas han sido dañadas por el sistema. Lo suficientemente cerca para mí. Equipo 2 de la torre, usted y el equipo pesado van a visitar al señor Arwick en la administración colonial. No le hagas daño. Pero asegúrate de que entienda que cada familia draconiana que ha tocado está ahora bajo nuestra protección. M. ¿Y si no está de acuerdo? Preguntó Tower, crujiendo los nudillos. Recuérdale que nosotros mantenemos el soporte vital, la gravedad y los sistemas atmosféricos de esta estación. Sería una pena que su oficina perdiera repentinamente los controles ambientales. Samuel levantó la vista de donde le estaba colocando a Frost una máscara de respiración modificada. ¿Qué hay de la división de bioinvestigación? Esos chicos. La expresión de Marcus se endureció. El equipo 3 se encarga de eso. Natasha, todavía tienes tus códigos de acceso de fiscal. Nunca los revocaron. Supervisión burocrática. Bien. Tú, yo y 10 voluntarios entraremos en esas instalaciones con el equipo de documentación completo. Lo grabaremos todo y luego lo transmitiremos a todas las pantallas de esta estación. Eso es ilegal, señaló Winston por el comunicador. También lo es extraer órganos de niños, replicó Marcus. Me arriesgaré con un jurado. La doctora Vázquez levantó la vista de su trabajo con Frost. Está estable. Pero necesita una nutrición adecuada y aproximadamente una semana de cuidados intensivos. La niña también necesita tratamiento. Le ha estado dando casi toda su comida durante semanas. Kira no soltó la mano de Frost, ni siquiera mientras la vía intravenosa le devolvía la vida a su pequeño cuerpo. ¿Estará bien? Sí, dijo Elena con firmeza. Ambos estarán bien. Lo prometo. Las siguientes 6 horas transcurrieron como una operación militar. El equipo de Rachel encontró a la madre de Kira, Selena, en un contenedor de carga abandonado. Su cuerpo estaba destrozado por la exposición a la radiación térmica, pero aún con vida. También localizaron a otras 11 familias, todas escondidas en los rincones olvidados de la estación, todas con niños que mostraban los signos reveladores de una herencia mixta. Escamas y piel, alas y cabello, rostros humanos con ojos draconianos. La visita del equipo de Tower a la administración colonial fue notablemente civilizada, sin contar el hecho de que la oficina del administrador Arwick perdió el control de la gravedad durante exactamente 3 minutos mientras Tower explicaba la nueva situación. El administrador, flotando indefenso mientras el enorme mecánico permanecía magnetizado en el suelo,
Acordaron suspender temporalmente todos los procedimientos de desalojo a la espera de una investigación completa. Pero fue el equipo 3 el que descubrió el verdadero horror. Se suponía que el subnivel 5 de la División de Bioinvestigación se utilizaría para estudiar patógenos alienígenas y desarrollar vacunas. Lo que Marcus y su equipo encontraron fueron celdas de contención, cada una con un niño. 19 en total, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Todos híbridos, con signos de extracción regular de sangre y tejido. El ojo cibernético de Natasha lo registró todo mientras los mecánicos atravesaban las puertas de contención con antorchas de plasma. Al principio, los niños se encogieron de miedo, esperando más dolor. Pero cuando vieron a Kira entre los rescatadores, tras haber insistido en ayudar, la esperanza brilló en sus ojos. No pasa nada, les dijo, con las alas abiertas a pesar del agotamiento. Estos humanos son diferentes. Son ayudantes. Su familia. La seguridad de la instalación intentó detenerlos, pero es difícil discutir con 20 mecánicos que llevan herramientas de corte industriales y un exfiscal transmitiendo todo en vivo a la red de la estación. En cuestión de minutos, todas las pantallas de la estación Ratatouille mostraron la verdad. Niños en jaulas, equipo médico diseñado para la cosecha y documentos que prueban que el administrador colonial Arwick y el director de investigación biológica Phillips habían estado dirigiendo la operación durante 2 años. La reacción de la estación fue inmediata y volcánica. Tanto humanos como draconianos inundaron los sectores administrativos, exigiendo respuestas. Los marines coloniales, originalmente llamados para arrestar a Marcus y su equipo, se encontraron en cambio protegiendo a Arwick y Phillips de una turba que incluía a sus propios miembros fuera de servicio que tenían amigos y vecinos draconianos. De vuelta en el área de mantenimiento 12, ahora convertida en refugio de emergencia e instalación médica, Frost finalmente se había despertado. Su primera palabra fue: Kira y su hermana no han dejado de llorar desde entonces. Lágrimas de felicidad. Esta vez, el Dr. Vázquez aseguró a todos. Marcus permaneció allí observando mientras su equipo distribuía alimentos, suministros médicos y mantas a las 43 familias que habían rescatado. Mañana habrá abogados, investigaciones y probablemente intentos de represalias por parte de quienes se beneficiaron del sistema. Pero esta noche, los niños estaban a salvo. Las familias estaban juntas y se había hecho justicia con una llave inglesa y un soplete de plasma en lugar de un mazo. Tower se acercó a él con 2 tazas del terrible café de la bahía. «Sabes que vendrán a por nosotros por esto». «Déjalos que lo intenten», respondió Marcus tomando un sorbo. «Parecen olvidar quién mantiene esta estación en funcionamiento. Cada tubería, cada cable, cada sistema que la mantiene viva. Nosotros la mantenemos. Nosotros la construimos. Y si quieren una guerra con quienes saben exactamente qué tornillos aflojar». Sonrió con tristeza. «Bueno, el espacio es frío e implacable, y los trajes pueden desarrollar las fugas más inesperadas». Una pequeña mano tiró de su mono. Marcus miró hacia abajo y encontró a Kira y Frost, el pequeño dragón ahora de pie por sí solo, aunque todavía tambaleándose. Las alas de la niña revolotearon nerviosamente. «Señor Sterling, capitán», dijo antes, como lo hacen los niños cuando intentan ser muy adultos. «Frost quiere decir algo». La voz del dragón albino era apenas un susurro. Sus cuerdas vocales aún estaban desarrollándose. «Gracias por no llevarme lejos». Marcus se arrodilló a su nivel. «Escúchenme los dos. Nadie se lleva a nadie. Ya no. Ahora estás bajo la protección del sindicato de mecánicos de Ratatouille y no abandonamos a la familia. Pero no somos humanos», señaló Kira. Su cola, que habitualmente mantenía oculta bajo el vestido, se movía con incertidumbre. Rachel se había acercado al oír la conversación. «Tampoco lo era la mascota de mi escuadrón en la base Titán», dijo, mostrándoles un tatuaje en el antebrazo de una criatura que se parecía notablemente a un dragón. Eso no nos impidió pintarla en cada casa y morir para proteger lo que representaba.
¿Qué representaba?, preguntó Frost con los ojos muy abiertos. Libertad, dijo Rachel simplemente. La libertad de ser diferente, de ser uno mismo, de amar a quien se ama y proteger lo que importa. Por eso luchamos entonces, y por eso luchan ahora estos mecánicos. Samuel se dio la vuelta en su silla de ruedas, con un nuevo dispositivo en las manos. Hablando de eso, te hice algo, pequeño dragón. Les ofreció lo que parecía un comunicador modificado con una matriz de traducción. Tus cuerdas vocales se fortalecerán a medida que crezcas. Pero esto te ayudará mientras tanto. Acceso completo al vocabulario, varios idiomas, y les guiñó un ojo para que le enviaran una línea directa a la bahía de mantenimiento por si alguna vez necesitan ayuda. Frost tomó el dispositivo con reverencia, sus pequeñas garras delicadas a pesar de lo afiladas que estaban. Apariencia. Cuando lo activó, sus siguientes palabras salieron claras y contundentes. ¿Significa esto que podemos quedarnos? Significa, dijo Marcus, de pie y mirando a las familias reunidas, a su tripulación e incluso a algunos marines coloniales que se habían unido discretamente, que la estación Ratatouille acaba de convertirse en la primera ciudad santuario oficial de este sector. El papeleo podría tardar un poco en ponerse al día, pero por ahora, esta bahía y todos sus habitantes están protegidos. El arresto del administrador Arwick se produjo a la mañana siguiente, junto con el director Phillips y otros 17 conspiradores. Las pruebas que Natasha había reunido eran abrumadoras y la transmisión pública había garantizado que no fuera posible ningún encubrimiento. El gobierno colonial, ante las protestas en todas las estaciones humanas y en varios mundos draconianos, no tuvo más remedio que actuar. Pero la verdadera victoria llegó una semana después, cuando se modificó la Carta Colonial para reconocer a las familias mixtas y otorgar plenos derechos de ciudadanía a todos los seres inteligentes, independientemente de su especie. La llamaron la Ley Kira en honor a la valiente niña de 7 años que estuvo dispuesta a renunciar a todo para salvar a su hermano. La bahía de mantenimiento siguió siendo un refugio durante un mes más mientras se organizó el alojamiento. Durante ese tiempo, ocurrió algo hermoso. Los mecánicos comenzaron a enseñarles sus oficios a los niños draconianos. Kira demostró una aptitud notable para los sistemas eléctricos. Sus pequeños dedos y su comprensión natural del flujo de energía la convertían en una persona natural. Frost, a pesar de su corta edad, podía percibir la tensión del metal de una forma que ningún instrumento humano podría igualar. Es su sensibilidad electromagnética, explicó el Dr. Vázquez a Marcus una noche mientras observaban a Kira recablear una placa de circuito con una gracia intuitiva. Los draconianos evolucionaron en un planeta con campos magnéticos masivos. Pueden sentir el flujo de electrones como nosotros sentimos el viento en la piel. ¿Entonces dices que son ingenieros natos? Digo que Elena sonrió, diciendo que negarse a integrarlos en nuestra fuerza laboral no solo era moralmente incorrecto, sino también económicamente estúpido. En 6 meses, el sindicato de mecánicos de Ratatouille se había asociado oficialmente con el recién formado programa de integración híbrida. Los jóvenes draconianos e híbridos fueron aprendices de mecánicos experimentados, aprendiendo oficios en los que sus habilidades únicas los hacían excepcionales. La eficiencia de la estación mejoró un 30% en el primer. Kira y Frost fueron adoptados por Marcus y su pareja Cristina, una maestra que dirigía la primera escuela integrada de la estación. Su madre, Selena, se recuperó de la exposición a la radiación gracias al tratamiento del Dr. Vázquez, y una terapia revolucionaria desarrollada a partir de enzimas de donantes draconianos voluntarios se convirtió en el enlace entre el sindicato de mecánicos y la comunidad draconiana. Los laboratorios de investigación del subnivel 5 se convirtieron en un centro médico dedicado a estudiar la simbiosis beneficiosa entre la biología humana y draconiana. Los descubrimientos realizados allí, con pleno consentimiento y compensación para todos los participantes, condujeron a avances en el tratamiento de docenas de enfermedades que habían afectado a ambas especies. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en la cultura de la propia estación Ratatouille,
Donde antes la segregación de especies había sido la regla tácita, ahora las familias integradas eran comunes. Ver niños humanos y draconianos jugando juntos en los parques, parejas mixtas caminando de la mano por los distritos comerciales, equipos de mecánicos que incluían tanto escamas como piel se convirtió en la nueva normalidad. 3 años después de aquel día desesperado en la bahía de mantenimiento, Kira subió a un podio. En la plaza central de la estación. A los 10 años, se mostraba serena y segura, con las alas extendidas, captando la luz solar artificial. Frost estaba de pie junto a ella, ahora casi tan alto como su cintura, sus escamas albinas brillaban de salud. Las gafas especiales que Samuel le había hecho protegían sus sensibles ojos de las luces brillantes. Damas, caballeros y seres de todo tipo, comenzó Kira, su voz se oyó entre la multitud de miles. Hace 3 años, estuve en una bahía de mantenimiento e intenté entregar a mi hermano porque no podía alimentarlo. Pensé que no tenía opción. Pensé que el universo no tenía lugar para niños como nosotros. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros, humanos, draconianos y todo lo demás. Estaba equivocada. Había un lugar para nosotros. Solo se necesitaron unos valientes mecánicos con antorchas de plasma y un gran corazón para hacerlo visible. Hoy, dedicamos este monumento no a mí, ni a ningún individuo, sino a la idea de que la familia no se trata de sangre, especie o apariencia. La familia se trata de quien aparece cuando estás en tu peor momento, quien lucha por ti cuando no puedes luchar por ti mismo, y quien te ve como realmente eres. La tela se desprendió del monumento, revelando una escultura de bronce de la mano de un mecánico humano sujeta por una pequeña garra draconiana. Herramientas esparcidas en la base, alas extendidas por encima. La placa decía simplemente, cuando los sistemas fallan, las personas prevalecen. En memoria de los perdidos, en honor a los que lucharon, con esperanza para los que vendrán. La multitud estalló en aplausos, pero Marcus apenas los oyó. Estaba observando a Kira y Frost, esos 2 chicos que habían entrado en su bahía, hambrientos y desesperados, ahora erguidos y orgullosos. Cristina le apretó la mano, y sintió el peso de sus viejas insignias de servicio militar en el bolsillo, las que creía que significaban algo hasta que aprendió lo que era el verdadero servicio. Lo hiciste bien, capitán. Tower retumbó a su lado. Todos lo hicimos, respondió Marcus. Todos lo hicimos. Esa noche, en el apartamento que se había convertido en su hogar, Kira encontró a Marcus en el balcón con vista a las bahías de mantenimiento. Los barcos iban y venían, sus motores iluminaban la oscuridad más allá del casco de la estación. Ella se sentó a su lado, con sus alas plegadas cómodamente alrededor de sus hombros. Capitán Marcus, solo Marcus, muchacho. Hace años que no soy capitán. Tú siempre serás nuestro capitán, dijo simplemente. Frost quiere saber si es cierta la historia sobre que usted rechazó una recomendación colonial por el rescate. Marcus se rió entre dientes. Querían darme una medalla por hacer lo que cualquier persona decente debería hacer. Parecía un insulto para todos los que ayudaron. Entonces Kira se quedó en silencio por un momento. Frost también quiere saber si puede comenzar su aprendizaje antes. Ha estado practicando con las herramientas de diagnóstico que le dio Samuel y ya puede detectar microfracturas mejor que los escáneres. Él tiene 6 años, Kira, y yo tenía 7 cuando recableé mi primera placa de circuito bajo la supervisión de Rachel. Marcus se giró para mirar a su hija adoptiva, y no vio a la niña asustada y hambrienta de hacía 3 años, sino a una joven segura de sí misma que algún día probablemente dirigiría toda la estación. Te diré algo, dijo, puede empezar a venir a la bahía después de la escuela 2 veces por semana, supervisado, y solo cosas básicas. Pero si sus notas bajaban o Cristina decía que no, Kira lo abrazaba y sus alas los envolvían a ambos. Gracias, capitán, por todo. Mientras ella corría a contarle a Frost las buenas noticias, Marcus permaneció en el balcón mirando las estrellas. En algún lugar había otras estaciones, otras colonias,
donde los niños todavía eran clasificados como otros, donde las familias estaban siendo destrozadas por la burocracia y la codicia. La lucha no había terminado. Puede que nunca lo sea. Pero esta noche, en este rincón del universo, en una estación que había aprendido a ver más allá de las escamas y la piel, dos niños discutían sobre quién se quedaba con el último trozo de postre, mientras su madre, recuperada y entera, se reía de sus travesuras. A veces eso era victoria suficiente. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Una nave llena de refugiados de las colonias exteriores llegó, transportando a 300 draconianos que huían de la persecución en un mundo dominado por humanos. El sustituto de la administración colonial, un burócrata estricto llamado Reinald Morse, declaró inmediatamente que la estación no podía manejar la afluencia. Marcus estaba en la oficina administrativa rodeado de su equipo y varios representantes draconianos de la familia. No puedo manejarlo o no quiero. Los recursos simplemente no existen, insistió Morse, mientras sus dedos bailaban sobre su panel de datos. Vivienda, alimentación, atención médica, costes de integración. Costos de integración. Selena dio un paso adelante. Su salud recuperada era evidente en su fuerte postura. Hace 3 años, la integración salvó esta estación. Nuestros niños trabajan en sus talleres mecánicos. Nuestros curanderos le ayudan en sus instalaciones médicas. Nuestros artistas embellecen tus espacios públicos. No somos un administrador de costos. Somos una inversión. Sea como fuere, dijo Moore con desdén. La normativa es clara. Tower se aclaró la garganta. El sonido es como el rechinamiento de engranajes. Lo curioso de las regulaciones. Se almacenan en servidores. Los servidores necesitan mantenimiento. Sería una pena que algo les ocurriera a esos servidores durante, por ejemplo, un mantenimiento de rutina. ¿Está usted amenazando la propiedad colonial oficial? Morse preguntó alzando la voz. No, dijo Rachel con calma, examinándose las uñas. Está explicando causa y efecto. Si rechazas a esos refugiados, de repente todos los mecánicos de esta estación podrían desarrollar un caso de amnesia colectiva sobre cómo mantener los sistemas críticos. Son acontecimientos completamente ajenos. Por supuesto. Marcus mostró una pantalla holográfica que mostraba el estado de la estación. Permítame pintarle un cuadro, administrador. En este momento, el 40% de nuestro personal de mantenimiento es draconiano o híbrido. Se encargan de tareas que los humanos no pueden hacer. Llegan a espacios demasiado pequeños para nosotros y detectan problemas que nuestros instrumentos no detectan. Si rechazamos a esos refugiados, nuestros trabajadores integrados podrían sentirse incómodos e inseguros. Podrían solicitar traslados a estaciones más acogedoras. Y entonces la voz de Winston llegó a través del sistema de comunicaciones, habiéndose infiltrado de alguna manera en los altavoces del oficial. Tendrías alrededor de 3 semanas antes de que los sistemas críticos comenzaran a fallar. 4 semanas antes de que la estación necesitara evacuación. Pero bueno, al menos habría seguido las normas, ¿no? El rostro de Morse se puso pálido. Esto es extorsión. No, dijo Kira desde la puerta, habiendo entrado a escondidas a pesar de la seguridad. Frost estaba de pie junto a ella, ambos con sus uniformes de aprendiz. La extorsión amenaza con separar a las familias si no se van. La extorsión consiste en cobrar a los humanos una tarifa por la vivienda, y a los draconianos el triple. La extorsión fue lo que hizo el administrador Arwick. Esta es una comunidad que se protege a sí misma. Marcus se arrodilló junto a los niños. Kira Frost, no deberías estar aquí. Sí, deberíamos, dijo Frost a través de su traductor, con voz clara y fuerte. Esos refugiados tienen hijos como nosotros. Niños asustados, hambrientos, probablemente enfermos. Niños que piensan que nadie los quiere porque son diferentes. Kira dio un paso adelante, mirando directamente a Morse. Hace 3 años, los mecánicos decidieron ayudarnos en lugar de seguir las regulaciones.
Ahora te pedimos que hagas la misma elección. Sé la persona que ayuda o sé el próximo Arwick. Tu elección. La habitación quedó en silencio. Morse miró a los niños y a los adultos, viendo la determinación en cada rostro. Finalmente, sus hombros se desplomaron. Necesitaré un plan de integración completo en mi escritorio mañana por la mañana. Asignación de viviendas, asignación de recursos, programas de colocación laboral, todo ya está hecho, dijo Natasha, sacando un bloc de datos. Nos hemos estado preparando para esto desde que se aprobó la ley Kira. Las familias draconianas que ya están aquí se han ofrecido voluntariamente a albergar a los refugiados temporalmente. El sindicato de mecánicos tiene 37 puestos de trabajo vacantes específicamente adaptados a habilidades draconianas. El Dr. Vázquez cuenta con personal médico preparado para realizar exámenes de salud. Todo lo que necesitábamos era tu firma. Morse tomó el bloc de datos con manos temblorosas. A medida que leía el plan completo, su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa y luego a algo cercano al respeto. En realidad esto es bastante completo. Somos mecánicos, dijo Marcus simplemente. Solucionamos los problemas antes de que rompan las cosas por completo. Esto incluye problemas sociales. La firma fue capturada. Los refugiados aprobados para la entrada. Cuando la oficina administrativa se vació, Morse llamó a Marcus. Capitán Sterling. Marcus se dio la vuelta. Sí, no soy Arwick. Necesito que sepas eso. Solo estoy tratando de seguir las reglas que me dieron. Entonces tal vez Marcus sugirió que es hora de ayudarnos a escribir mejores reglas. La integración de los refugiados se desarrolló con más fluidez de lo esperado. Las familias draconianas establecidas abrieron sus hogares, compartiendo lo que tenían con aquellos que no tenían nada. El área de mecánica se convirtió en un centro de capacitación durante las horas libres. Trabajadores experimentados que enseñan a los recién llegados las habilidades que necesitarán para contribuir. En cuestión de un mes, las estadísticas de criminalidad habían disminuido. La eficiencia de la estación había mejorado otro 12% y 3 niños híbridos del grupo de refugiados habían pasado las pruebas para el programa de educación avanzada. Pero la verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando un equipo de inspección colonial llegó sin previo aviso. Dirigido por la comandante Victoria Holt, conocida por su estricta adhesión a las normas y su escepticismo sobre las políticas de integración, el equipo debía evaluar si la estación Ratatouille se había visto demasiado comprometida por la influencia no humana. Marcus los recibió en el muelle flanqueado por su equipo de mantenimiento de especies mixtas. La comandante Hull, una mujer de cabello gris acero y ojos a juego, los miró con un desdén apenas disimulado. Capitán Sterling, supongo. He leído su expediente. Dado de baja del servicio naval tras negarse a obedecer órdenes de disparar contra un buque civil draconiano. En ese barco viajaban refugiados, comandante y niños. Estaba violando los protocolos de cuarentena. Estaba huyendo de una zona de plaga con pasajeros sanos que habían recibido el alta médica. Ella tomó nota en su bloc de datos. Veo que la insubordinación continúa. Realizaremos una inspección completa de todas las instalaciones con especial atención a las áreas integradas. El equipo de inspección se extendió por la estación como anticuerpos en busca de infección. Lo examinaron todo minuciosamente. Las viviendas mixtas, los equipos de trabajo integrados, la escuela donde niños humanos y draconianos aprendían uno al lado del otro. Entrevistaron a los residentes exigiendo saber si se sentían seguros con tantos no humanos alrededor. El punto de inflexión llegó cuando llegaron a la bahía de mantenimiento. Kira estaba allí, ahora con 11 años y ya ayudando con reparaciones complejas bajo supervisión. Estaba trabajando en un regulador de soporte vital. Su sensibilidad electromagnética natural le permitía detectar fluctuaciones que ningún instrumento podía captar. Esto es muy irregular. Un inspector dijo, un niño y un híbrido, trabajando en sistemas críticos. Antes de que Marcus pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar.
No son alarmas de la estación, sino de la propia nave del equipo de inspección. El comunicador del comandante Holt cobró vida con un crujido. Comandante, tenemos una falla en cascada en el sistema de navegación. Algo está causando una interferencia masiva. No podemos identificar la fuente. Kira levantó la vista de su trabajo. Puedo sentirlo desde aquí, dijo simplemente. Su estabilizador de puerto está creando un circuito de retroalimentación con su sistema de navegación. Probablemente haya una pequeña grieta en el blindaje, de quizás 1 milímetro de largo. Está resonando. Ella cerró los ojos, concentrándose. 14,7 Hz, se burló el inspector. Eso es imposible. Nuestros sensores lo detectarían. Tus sentidos no están diseñados para sentir campos electromagnéticos, dijo Frost, apareciendo detrás de una consola donde había estado practicando diagnósticos. El comandante Holt estudió a los 2 niños. ¿Puedes arreglarlo? No legalmente, intervino Marcus. No están certificados para trabajar en barcos coloniales. Reglamento. ¿Entiendes? La mandíbula del comandante se tensó. Su nave estaba muerta en el espacio sin navegación, y el equipo de reparación colonial certificado más cercano estaba a 3 días de distancia. ¿Qué haría falta para que esto fuera legal? Oh, eso es simple, dijo Rachel, abriendo las regulaciones en su tableta. Según el Estatuto de Emergencia 77 Alfa, cualquier personal cualificado puede ser certificado temporalmente para reparaciones críticas a discreción del oficial de mayor rango en el lugar. Ese sería usted, comandante. A los 2 niños les llevó 20 minutos localizar y reparar una fractura capilar que un equipo de diagnóstico completo habría necesitado días para encontrar. La capacidad de Kira para detectar la perturbación electromagnética y la comprensión cada vez más sofisticada de Frost sobre el estrés del metal los convertían en un equipo perfecto. Trabajaron con una eficiencia que dejó al equipo de inspección mirando con asombro. Cuando el sistema de navegación volvió a estar en línea, el comandante Holt se encontraba en la bahía de mantenimiento, observando a Kira y Frost chocar los 5 con sus compañeros humanos. La vista de escamas y piel, alas y brazos, todos trabajando juntos con naturalidad, pintaba una imagen que ningún informe podría capturar. Capitán Sterling, dijo en voz baja, vine aquí esperando encontrar caos. La segregación apenas se mantiene bajo control. Humanos y draconianos se pelean entre sí tras una apariencia de cooperación. ¿Y qué encontraste? Marcus preguntó. Una comunidad real. Hizo una pausa y observó cómo Samuel le mostraba a Frost una nueva técnica de diagnóstico, mientras Tower ayudaba a Kira a levantar un componente pesado, con cuidado de no forzar sus alas. Mi informe reflejará que la estación Ratatouille representa el estándar de oro para las políticas de integración. Recomendaré que su modelo se implemente en todo el sector. Así sin más, preguntó Selena, tras llegar a recoger a los niños. No así sin más, admitió el comandante Holt. Sus hijos salvaron mi nave cuando mi propia gente no pudo. Esa chica híbrida detectó algo que nuestros mejores sensores pasaron por alto. El pequeño dragón comprendía la tensión del metal mejor que ingenieros con décadas de experiencia. Si eso no es prueba de que la integración nos hace más fuertes, no sé qué lo será. Se giró para irse, pero se detuvo. Capitán Sterling, leí el informe completo sobre por qué fue dado de baja. ¿La nave civil a la que se negó a disparar? Mi sobrina estaba en esa nave. Está viva gracias a su insubordinación. Quizás sea hora de que la Armada Colonial reconsidere que constituye seguir órdenes y que constituye seguir la conciencia. 1 año después, Marcus se presentó con el uniforme naval completo por primera vez en 5 años, recién reincorporado al rango de comandante y asignado como enlace militar de la estación Ratatouille. Fue principalmente ceremonial, pero le dio autoridad oficial para proteger la comunidad que habían construido. La ceremonia se celebró en la misma bahía de mantenimiento donde Kira había intentado por primera vez entregar a Frost.
Ahora estaba decorada con pancartas que mostraban el nuevo lema de la estación: fuerza en la diversidad, unidad en el propósito. La multitud era un mar de rostros mixtos, humanos y draconianos, y todo lo demás. Kira y Frost estaban en la primera fila con uniformes de aprendices iguales y parches especiales que los identificaban como los primeros graduados del programa de capacitación técnica integrada. Con 12 y 7 años, respectivamente, eran los aprendices certificados más jóvenes de la historia colonial. Pero sus habilidades habían sido probadas sin lugar a dudas. Hace 5 años, dijo Marcus, dirigiéndose a la multitud, un niño desesperado tomó una decisión imposible en esta misma bahía. Hoy, ese niño está ayudando a construir un futuro donde nadie tendrá que volver a tomar esa decisión. Miró a sus hijos adoptivos, a Selena, que estaba junto a Cristina, a su equipo que se había convertido en familia, a la comunidad que había crecido de un acto de desesperación a algo hermoso. No somos perfectos, continuó. Nosotros aún tenemos conflictos, desacuerdos, días malos, pero hemos aprendido algo vital. Nuestras diferencias no nos debilitan, nos completan. Un mecánico humano no puede percibir campos electromagnéticos, pero un draconiano sí. Un draconiano podría tener dificultades con ciertas herramientas diseñadas para manos humanas, pero estas pueden llegar a lugares a los que nosotros no podemos llegar. Separados, somos limitados. Juntos, somos imparables. Los aplausos fueron atronadores, pero Marcus apenas los oyó. Observaba a Frost, ahora sano y vibrante, demostrando una nueva técnica de diagnóstico a un grupo de jóvenes refugiados draconianos. El pequeño dragón, que una vez estuvo a horas de morir, ahora enseñaba a otros, transmitiendo no solo conocimiento, sino esperanza. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba y la bahía de mantenimiento volvía a su caos controlado habitual, Kira se acercó a Marcus con un bloc de datos. Capitán, quiero decir, comandante Marcus. Sigue siendo solo Marcus, chaval. Sonrió. Luego su expresión se tornó seria. Frost y yo hemos estado pensando. Hay otras estaciones ahí fuera, otros lugares donde chicos como nosotros siguen sufriendo. Queremos ayudarlos. Tienes 12 años, Kira, y en 6 años, tendré 18, edad suficiente para unirme al cuerpo de ingenieros coloniales. Frost tendrá 13, edad suficiente para la colocación avanzada. Podríamos ser asignados a estaciones con problemas, ayudar a implementar programas de integración, mostrarles lo que hemos aprendido aquí. Marcus miró a su hija, viendo la determinación que había mantenido a su hermano con vida contra todo pronóstico. Ese es un gran sueño. Alguien me dijo una vez, dijo Kira, extendiendo ligeramente las alas, que a veces los ángeles visten de cuero. Bueno, a veces usan overoles y llevan antorchas de plasma. Queremos ser esos ángeles para otros niños. ¿Y qué opina tu madre de esto? Mamá dice que el universo necesita más arreglos y menos disyuntores. Frost intervino, tras haber estado cerca. También dice que tienen que aprobar nuestros horarios de entrenamiento avanzado o no podemos empezar el próximo semestre. Marcus rió, abrazando a ambos niños. Los formularios están en mi escritorio, pero mantienen sus calificaciones y siguen teniendo infancia. ¿Trato? ¿Trato? Dijeron al unísono. Con el paso de los años tras el paso del tiempo, la estación Ratatouille se convirtió en algo más que un caso de éxito. Se convirtió en un faro. Llegaron delegaciones de todo el sector para estudiar su modelo de integración. El programa de aprendices del Sindicato de Mecánicos se expandió a otras 3 estaciones. Los avances médicos derivados de la investigación draconiana consensuada con humanos condujeron a tratamientos que salvaron miles de vidas de ambas especies. Kira y Frost hicieron realidad sus sueños. Para cuando Kira cumplió 18 años, contaba con 17 patentes de innovaciones en detección y reparación electromagnética. Frost, a los 13, había desarrollado una nueva aleación, utilizando su conocimiento de la tensión del metal,
que era un 30% más resistente que cualquier otra conocida hasta entonces. Fueron reclutados por el Cuerpo de Ingenieros Coloniales con becas completas y la promesa de que podrían trabajar juntos en proyectos de integración. Su primera misión fue la fortaleza de la estación, donde las condiciones eran peores que nunca en Ratatouille. Las familias draconianas estaban confinadas a un solo sector, apenas sobreviviendo. Los mecánicos humanos se negaban a trabajar con ellos. La administración se mostraba abiertamente hostil a cualquier integración. Pero Kira y Frost no llegaron solos. Vinieron con un equipo completo de Ratatouille. Graduados, humanos y draconianos que crecieron en el programa integrado. También trajeron algo más poderoso que cualquier regulación o autoridad. Trajeron la prueba de que otro camino era posible. Transformar la estación Fortaleza tomó 2 años. 2 años de trabajo paciente, construcción cuidadosa de relaciones, en ocasiones, interpretación creativa de las regulaciones. Pero el gran avance llegó cuando una falla crítica en la estación amenazó a todos, humanos y draconianos por igual. La única solución requería que ambas especies trabajaran juntas, usando sus habilidades complementarias para prevenir una descompresión catastrófica. Tal como sucedió en Ratatouille, la crisis se convirtió en catalizador. El miedo se convirtió en cooperación. La cooperación se convirtió en comunidad. En el 5º aniversario de la transformación, la estación Fortaleza celebró su propia ceremonia. Kira, ahora de 23 años y comandante del cuerpo de ingenieros, se encontraba donde se habían derribado las antiguas barreras de segregación. Frost, de 18 años, y su compañero oficial en la iniciativa de integración, estaba a su lado, con sus escamas albinas brillando bajo luces ajustadas para adaptarse a la visión humana y draconiana. Cada estación es diferente, dijo Kira a la multitud reunida. Cada comunidad. Cada persona tiene sus propios desafíos, sus propios miedos, su propio potencial. Pero algo permanece constante. Cuando elegimos vernos como familia en lugar de como seres humanos. Cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos. Entre la multitud, Marcus y Cristina observaban con orgullo. Habían viajado para esta ceremonia, trayendo consigo una delegación de Ratatouille, que incluía a Tower, Rachel, Samuel y el Dr. Vázquez. Selena estaba con ellos, con lágrimas en los ojos mientras veía a sus hijos, biológicos y adoptados, cambiando el universo estación por estación. ¿Recuerdas cuando intentó entregarlo?, le susurró Cristina a Marcus. La mejor transacción fallida de la historia, respondió él, pensando en todas las vidas que habían cambiado porque un niño desesperado había pedido ayuda a la persona adecuada. La ceremonia terminó con la inauguración del nuevo monumento de la estación Fortaleza, idéntico a Ratatouille, una mano humana unida con una garra draconiana. Pero este tenía un añadido en la base en letras pequeñas que había que leer de cerca. Un simple mensaje en memoria de un pequeño. La decisión imposible de una niña y en honor a los mecánicos que se aseguraron de que ningún niño tuviera que repetirla. 10 años después, la iniciativa de integración había transformado 23 estaciones. Ya se había convertido en la directora más joven de la historia colonial. Mientras Frost dirigía la división de innovación técnica, su singular colaboración impulsó avances que beneficiaron a todos. Se casaron con parejas que compartían su visión, criaron hijos que nunca conocieron un universo donde las especies determinaban el valor y construyeron un legado que se extendía a través de las estrellas. Pero nunca olvidaron aquella bahía de mantenimiento en la estación Ratatouille. Nunca olvidaron el momento en que todo pendía de un hilo. Cuando la súplica desesperada de una niña de 7 años se encontró con la compasión de un mecánico y cambió el curso de la historia. Porque a veces los actos de bondad más pequeños crean las olas más grandes. A veces, las personas más improbables se convierten en héroes. Y a veces, solo a veces, elegir arreglar lo que está roto en lugar de desecharlo puede reparar más que solo maquinaria. Puede reparar el tejido mismo de la sociedad. Cada año, en el aniversario de ese primer encuentro,
Kira y Frost regresan a la estación Ratatouille. Se encuentran en la bahía de mantenimiento 12, ahora un lugar histórico. Un punto de referencia, y recuerdan. Recuerdan el hambre y la desesperación. Recuerdan el miedo y la desesperanza, pero sobre todo recuerdan el momento en que los desconocidos se convirtieron en familia, en que los mecánicos se convirtieron en héroes y en que lo imposible se hizo posible. Y al fondo, apenas visible a menos que sepas dónde mirar, cuelga una pequeña placa que Marcus mandó instalar aquel primer día. Dice: ningún niño debería elegir entre el amor y la supervivencia. En esta bahía, nunca tendrán que hacerlo. Los mecánicos todavía trabajan allí, arreglando naves y sistemas, manteniendo el delicado equilibrio que mantiene a todos con vida en el frío del espacio. Pero también mantienen algo más importante que cualquier máquina. Mantienen la promesa de que todo aquel que entre en su bahía, sin importar especie, color o credo, encontrará seguridad, aceptación y esperanza. Porque eso es lo que hacen los mecánicos. Ellos arreglan las cosas. Y a veces las cosas más importantes que arreglan ni siquiera están hechas de metal. Están hechos de corazón.